Y la diputada Gabriela Sodi, ella dice que el Fondo de Cultura Económica no debería dedicarse a fomentar la lectura. Yo creo en el acceso a la información y yo en ningún momento la califico, yo en ningún momento la insulto. Las redes sociales, por supuesto, estallaron. La diputada Gabriela Sodi acude al Instituto Nacional Electoral a emitir una queja en mi contra para que yo borre ese tuit, pida disculpas y demás. El Instituto Nacional Electoral en ese momento decide que no hay violencia política de género. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación procede a procesar la queja, encuentran que hay elementos de violencia de género en mi publicación de manera muy injusta, sin argumento alguno. Así es que lo que hice, querido Manuel, fue impugnar la sanción, que no incurrí en violencia política de género. Así se las gasta para querer censurarnos, perseguirnos. No les tenemos miedo. Yo siento que hay un relativo castigo por haber promovido la destitución de Alito Moreno, que es una manera preventiva de que yo no entre dura este próximo periodo legislativo. Ellos lo que quieren es que a mí me dé temor criticar lo que hacen las diputadas de oposición, inhabilitarme por la forma en la que yo pienso, por ser de izquierda, por ser una mujer combativa. Seguiremos criticando los posicionamientos que sean erróneos, que atiendan intereses oscuros de parte de las diputadas o diputados, y no nos vamos a dejar vencer. Tengo en la línea telefónica a la diputada federal Andrea Chávez Treviño, a la cual le doy la bienvenida aquí en Sin Máscaras. Querida Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Querido Manuel, con el gusto de saludarte a ti, a tu audiencia de Sin Máscaras. Gracias por la invitación, como siempre. Al contrario, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ver, cuéntanos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación busca quitarte del camino, busca inhabilitarte para que no seas candidata en futuras elecciones, y todo por comentar un tuit en el cual una diputada federal del PRD dijo que pues el Fondo de Cultura Económica no estaba para fomentar la lectura. ¿Cómo está eso? Mira, te cuento el relato. El año pasado, finales del mes de noviembre, particularmente fue el día 24 de noviembre, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, compareció ante las comisiones de radio y televisión y de cultura y cinematografía. Las comparecencias son un ejercicio que se suelen hacer para que los titulares de las distintas secretarías de gobierno federal puedan rendir cuentas sobre el ejercicio del presupuesto que se aprueba en la Cámara de Diputados. En ese momento yo di el posicionamiento del grupo parlamentario de Morena y la diputada Gabriela Sodi dio el posicionamiento del grupo parlamentario del PRD. En el posicionamiento del grupo parlamentario del PRD, la diputada Gabriela Sodi, en donde tengo yo que aceptar, yo no conocía su nombre hasta ese momento, querido Manuel. Ella dice que el Fondo de Cultura Económica, que es la editorial mexicana, no debería dedicarse a fomentar la lectura. En ese momento, como ustedes saben, yo creo en el acceso a la información y creo también en acercarle y comunicarle a la gente lo que sucede al interior de la Cámara de Diputados a través de vivos, a través de tweets. Pues procedo a publicar en mis redes sociales. Una diputada del PRD acaba de decir que el Fondo de Cultura Económica no debe dedicarse a fomentar la lectura, aunque usted no lo crea. Punto final. Yo en ningún momento la califico, yo en ningún momento la insulto, en ningún momento pongo en entredicho su capacidad intelectual, su experiencia, su físico. De ninguna forma. Yo hubiera publicado lo mismo si en lugar de diputada lo hubiera dicho un diputado. ¿Qué pasa? Acto seguido, las redes sociales, por supuesto, estallaron y es un tuit como muchos míos que generan mucha conversación, digamos. Y entonces, la diputada Gabriela Sodi acude al Instituto Nacional Electoral a emitir una queja en mi contra, solicitando una serie de medidas cautelares para que yo borre ese tuit, pida disculpas y demás. El Instituto Nacional Electoral en ese momento, con todo y el encono que tiene en contra de los simpatizantes de Morena, decide que no hay violencia política de género en mi publicación, y así que le niega las medidas cautelares a la diputada Sodi. ¿Qué pasa después? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación procede a procesar la queja y lamentablemente en la sala especializada
2 magistrados de los 3 encuentran que hay elementos de violencia de género en mi publicación, de manera muy injusta, sin argumento alguno. Cualquiera que tenga 2 dedos de frente y lee esa publicación se dará cuenta que no hay razones de género ni violencia política en razón de género. Y de todas formas deciden sancionarme por una parte para registrarme como violentadora e inhabilitarme como candidata en el próximo proceso electoral. Me refiero a 2024, cuando habrá renovación del Congreso de la Unión y tantos otros espacios, ¿no? Y así es que lo que hice, querido Manuel, fue impugnar la sanción ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y estoy segura de que allí se me va a reconocer a mí que no incurrí en violencia política de género y se me levantarán las medidas sancionatorias. Junto conmigo sancionaron a otros 15 usuarios que tampoco incurrieron en violencia política de género, y a ellos les impusieron una multa de 3,500 a 4,000 pesos. Imagínate, querido Manuel. Así es que así se las gasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su sala especializada para querer censurarnos, perseguirnos y así intimidarnos, pero decirles, así como tú lo comentaste el día de ayer en la publicación, no les tenemos miedo. Excelente, querida Andrea. También permíteme preguntarte, porque está prácticamente a tan solo unos días, este 1 de septiembre, que inicie de nuevo la sesión en la Cámara de Diputados, y hay varios temas en torno a ello, principalmente la reforma electoral, pero también un caso de los cuales, hay que decirlo, pues eres precursora de esta pesadilla que está enfrentando en este momento el diputado federal del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, pues nada más y nada menos que en torno a un desafuero. Te acordarás que hace un par de meses hablamos de su destitución de la presidencia de la Comisión de Gobernación y eventualmente su desafuero, y hoy es un hecho de que eventualmente va a pasar al Pleno para discutir su desafuero. Primero, permíteme preguntarte, como una de las promotoras de esta iniciativa, Andrea, ¿qué piensas que es lo que va a ocurrir en torno a Alejandro Moreno Cárdenas, y si no crees que podría haber represalias en tu contra por esta iniciativa, o en su defecto que puedan ser justamente estas de quererte sancionar a través del Tribunal Electoral? ¿Tú sientes que es así, Andrea? Así es, querido Manuel, efectivamente. Yo siento que hay, por un lado, un relativo castigo, porque a mí no me genera ningún tipo de intimidación este asunto, un relativo castigo por haber promovido justamente la destitución de Alito Moreno como presidente de la Comisión de Gobernación, por caracterizarme, digamos, según me lo han dicho muchas y muchos compañeros, por pues una extraordinaria valentía, porque cuando te ibas tú a imaginar, Manuel, tú que compartes prácticamente generación conmigo, que íbamos a tener este tipo de espacios, de plataformas en donde el pueblo nos iba a respaldar e íbamos a poder proceder pues con total transparencia y con mucha vehemencia al momento de enarbolar grandes posicionamientos en favor del proceso de la transformación. Entre esos temas está el de la reforma eléctrica, los temas en contra del calderonismo, los temas en contra de la mafia del poder representada en el PRI, en el PAN naranja, Movimiento Ciudadano, en el PRD. Y bueno, naturalmente es una represalia contra eso que he hecho, pero también entendería yo que es una manera preventiva de que yo no entre dura a este próximo proceso, en este próximo periodo legislativo que arranca el 1 de septiembre. ¿Por qué? Porque ellos quieren que yo no me atreva nuevamente a criticar a una diputada federal que evidentemente está incurriendo en un error. Ellos lo que quieren es que a mí me dé temor criticar lo que hacen las diputadas de oposición, escudándose en el tema del género, cuando eso en realidad solamente debilita al movimiento feminista, porque en el movimiento feminista estamos a favor de sancionar de manera efectiva, de manera eficaz, esas muestras de violencia de política de género reales, no las que se utilizan para perseguir a quienes no incurren en esas prácticas y que solamente se les persigue por la forma en la que piensan. Lo decía el presidente de la República hoy cuando le preguntaban sobre el asunto de Cristina Kirchner. Él decía, recuerden ustedes
en el desafuero intentaron a toda costa que yo no fuera candidato a la presidencia de la República. Yo en ese momento he de confesarte, querido Manuel, que sentía que el presidente me estaba hablando a mí, porque justamente eso es lo que está sucediendo en este momento conmigo. Claro, con otras dimensiones, desde luego, pero lo que quieren es inhabilitarme por la forma en la que yo pienso, por ser de izquierda, por ser una mujer combativa, porque no me dejo y que además pues represento la voz de tantas mexicanas y mexicanos que han quedado en el abandono durante décadas y que no nos vamos a dejar amedrentar de ninguna forma. Seguiremos impulsando el proceso de desafuero contra el diputado Alito Moreno, seguiremos criticando los posicionamientos que sean erróneos, incorrectos, que atiendan intereses oscuros de parte de las diputadas o diputados federales de la oposición, y no nos vamos a dejar vencer, porque si algo nos ha enseñado el presidente es a no saber rendirnos, querido Manuel. Querida Andrea, yo te envío un fuerte abrazo, mi solidaridad, ya lo sabes, no estás sola y aquí te lo comparto también, que todo el público de Sin Máscaras te envía un solidario y un fuerte abrazo, expresando, por supuesto, su apoyo hacia tu persona. Te envío un fuerte abrazo, querida, muchas gracias por tu tiempo, yo sé que andas en mil y un cosas, así que te envío un fuerte abrazo y ojalá nos estemos viendo pronto. Un fuerte abrazo, un beso para ti, Manuel, y toda la preciosa audiencia de Sin Máscaras. Gracias, como siempre. Muchas gracias. La diputada Andrea Chávez Treviño hablando con nosotros Sin Máscaras. Continuamos.